Tu palabra me da vida. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban. Mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda, los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros, jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer el Señor miró desde la columna del fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor les dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que vuelva las aguas sobre los egipcios, su carro y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio. De suerte que al huir los egipcios se encontraron con ella, y el Señor los derribó en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha, a izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano de fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Decimos todos: alabemos al Señor por su victoria. Todos, alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira, las aguas se agolparon. El oleaje se irguió como un gran dique y el mar quedó cuajado. Todos, alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo: iré tras ellos y al alcanzarlos repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré la espada, los matará mi mano. Todos alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. Todos alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Todos alabemos al Señor por su victoria. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy martes tenemos el episodio grandioso del camino sobre el Mar Rojo. Mejor dicho, caminando en el Mar Rojo con las columnas de cada lado, las murallas, como dice la Escritura, del Mar Rojo. El significado de este es potentoso. Es potentoso porque vemos cómo Dios saca a su pueblo, lo saca de Egipto, porque quiere llevarlo a una montaña santa para que le alaben, que lo bendigan. Ahora, este episodio ayuda mucho al pueblo de Israel a entender que Dios estaba con ellos. Y a partir de ese momento, ellos van a caminar en el desierto, porque esto no termina aquí. La parte del ser humano es muy difícil, la cerviz es duro de corazón y de cabeza, porque ellos pecaron contra Dios en el desierto. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo no me quiero adelantar a esto.
Pero lo que quiero decir con esto es que, como lo he dicho en todas las misas anteriores, cuando Dios tiene un plan, el plan se hace. Solamente basta que haya algunas personas que siguen al Señor para que haga su obra. Y eso es lo que hace Dios en la historia de la humanidad. Siempre ha habido personas que en un momento determinado de crisis, en un momento de dificultad, sale alguna persona con algo que Dios le da para que la gente vea que hay una luz que lleva a estas personas al amor de Cristo. Me viene a la mente algo muy interesante. Me gusta leer acerca de Santa Teresa de Ávila. Ella estuvo en el tiempo de el rompimiento o la reforma de los protestantes, en los 1500. Y estaba leyendo acerca de ella donde decía que ella oraba a Dios, que si ella pudiera hacer que estos católicos que se separaron por Lutero regresarían, ella sería feliz. Y fue una mujer en su época que marcó historia. Ella marcó historia. Había otro santo por allá, se llama, que era el obispo San Francisco de Sales. También marcó historia. Él fue más arriba al norte. Teresa fue en España y Francisco de Sales fue en el norte de Europa, donde estaban la parte esta de la reforma de los luteranos y tanto los calvinistas, todas estas partes que se subdividieron, porque no es solamente una sola división, fueron muchas divisiones después de allí. Es decir, que después que se desprendieron de la Iglesia Católica, hubieron muchísimas más divisiones. Y por eso que tenemos tantas iglesias, especialmente en este país, donde hay iglesias de todo tipo, de estos tamaños, hasta las personas tienen iglesias en su cochera, en su garaje. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios, en un momento determinado de la historia, siempre hay una persona. Siempre envía a alguien que da una luz en un momento determinado. En el momento de los egipcios y de los israelitas saliendo de Egipto, la luz era Moisés. La luz era Moisés totalmente. Se notaba que había un caos, había dolor, había de todo en ese momento para los israelitas. Pero la figura fue Moisés. Luego de Moisés vino Josué, que también lo vamos a ver más adelante. Pero Dios siempre tiene a alguien, siempre cuida a su iglesia, siempre la cuida. Y nosotros no podemos decir, bueno, yo creo que cada vez, si usted se pone a estudiar la historia de los filósofos y de los sociólogos y de los partidos, tanto los comunistas, siempre piensan que la iglesia se va a acabar. La iglesia no se va a acabar. Siempre dicen, bueno, la iglesia católica está haciendo mucha gente. No se va a acabar. La iglesia católica nunca se va a acabar, porque está cimentada en un Jesús que dijo que estará hasta el fin de los tiempos. Es decir, que nunca, voy a ver como la barca, ¿verdad? ¿Se acuerdan la barca esta del Evangelio? Que se va por un lado, hacia para otro lado, pero siempre va a haber personas que traigan luz a la fe, porque el ser humano por sí solo es débil y trae muchas dificultades y el enemigo no duerme. El enemigo no duerme de ninguna manera. Hace poco hay dos cosas que están pasando ahorita, ahorita con el Papa Francisco. Una de ellas es las misas en latín, que no las eliminó. Las misas no están eliminadas, sino que hay una forma de hacerlas un poquito diferentes en las diócesis y que el obispo es el responsable. Yo estuve leyendo el documento y realmente no dice que las elimina. Una parte. La otra parte, el problema que está existiendo en Latinoamérica con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo no hablo de política porque no es mi tema, no sé nada. Si usted me pregunta a mí de política, yo le digo que no sé absolutamente nada de política, solamente leo el periódico, veo lo que está pasando. Pero sí me llama la atención de que el enemigo no duerme. Y usted tiene que saber eso. Satanás no duerme. Y hay que atacar la iglesia como de lugar. ¿Y a quién vamos a atacar? A los pastores. Usted dirá que sutano, fulano dijo algo de la iglesia y no lo toman en cuenta. Pero hable a alguien como el Papa. O hable a alguien que un sacerdote la regó o hizo un error, sale. Entonces, yo creo que lo importante para usted y para mí es mantenernos firmes en la fe. Usted cree en Jesucristo. Usted cree que la iglesia, los cimientos los puso Jesús. Digo los cimientos porque realmente nosotros decimos el credo que es apostólica, es decir, que seguimos la tradición de los apóstoles, pero los cimientos vienen de Jesús. Eso no viene de otra parte y por eso es que la iglesia está fundada en Jesús. Esa es la verdad. Y de ahí vienen los apóstoles y por eso es que los sucesores de los apóstoles son los obispos. Eso es lo que decimos en el credo, si lo leo un poco. Y por lo tanto yo creo en la iglesia católica.
Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo que Dios colocó a Francisco ahí, el Padre Papa Francisco. Yo creo, es que tengo que creerlo. Yo no creo que Dios se equivoque. No se va a equivocar. Eso es el ser humano, que usted y yo nos equivocamos. En este día, en este martes, que te animes. La iglesia no se acabó. Y tenemos papa por un tiempo. Que el anticristo que no se quejó, miren, no se preocupe. Usted confía en Jesús porque la iglesia es de Jesucristo. Y tenemos que orar por el papa. Tenemos que orar por él. Oremos, confiemos en Jesucristo. Oremos por el Papa Francisco. Oremos por tu iglesia, por mi iglesia católica. Oremos por nuestra familia. Enseñemos la doctrina de la fe a nuestros hijos para que Jesús brille en tu casa. Para que el Señor brille en nuestro hogar. Y pidamos a todos los santos, porque fueron muchos de ellos que tuvieron que sufrir mucho para tener lo que tenemos hoy en día. La Iglesia Católica no se hizo hace una semana, tiene siglos y mucha gente murió por ella para que usted y yo hoy estemos celebrando. Entonces, ánimo, les doy un ánimo a todos los que me están viendo. Oremos por el Papa, oremos por la Iglesia Católica y pidamos por nuestros países que sufren, porque la historia se repite por un pueblo que no decide bien, que nos engañan. Esos son los pueblos de nosotros, que nos engañaron a todos y que nos siguen engañando y no vemos la verdad de lo que está pasando. La iglesia nunca puede firmar con ningún partido político ni puede firmar con ningún gobierno. Solamente te pedimos por la iglesia, que somos usted y yo. La iglesia somos todos y debemos luchar por ella y llevar el mensaje de amor de un Cristo que está vivo, y sabemos que la iglesia no es la primera vez que persecuciones contra los países, contra el pueblo de Dios. No es la primera vez. Busque la historia para que vea. Fíjese la historia de los judíos para que vea cómo lucharon, cómo los mataron a ellos en la Segunda Guerra Mundial. Y fue horrible, horrible. Y el Papa sufrió mucho. Bueno, echémosle ganas en esta misa, pidamos a un Cristo vivo, echémosle ganas porque le digo una cosa, la vida es corta y el cielo nos espera. Tu palabra es eterna, en ella espero.